En unos días, México acogerá a la comunidad internacional en el evento que definirá la agenda sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de impulsar alianzas y acciones más amplias para detener la desaparición progresiva que enfrentan los 6.700 idiomas indígenas en el mundo y considerando que 2.680 lenguas están en peligro inminente de desaparecer, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que proclama al periodo 2022-2032 como Decenio de las Lenguas Indígenas. Este 27 y 28 de febrero de 2020, México será sede del evento de alto nivel en el que la comunidad internacional definirá las metas y acciones a desarrollar durante este decenio. En Diálogos en Confianza, nos sumamos a las acciones para rescatar y reactivar las lenguas indígenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos hoy en esta emisión de Diálogos en Confianza, en el marco, como ya escuchaban, del Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora el 21 de febrero. Pero además estamos por recibir ya unos cuantos días a una gran comitiva de todo el mundo en un evento de altísimo nivel, en donde la comunidad internacional va a definir qué tenemos que lograr, o sea, cuáles van a ser las metas y cómo lo vamos a hacer para este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Y por allí a escuchar, se está perdiendo casi el 40% de las lenguas maternas a nivel internacional. Y ustedes dirán, pues mejor que cada quien, todos hablemos el mismo idioma. No, fíjense que ahorita vamos a entender cómo desaparecen cosmovisiones, formas de ver la vida. Yo les invito a que entren ustedes a ver ya sea la transmisión vía internet o que contacten, ¿verdad?, con el centro que atiende a la audiencia o que por las redes Twitter, Facebook, Instagram nos manden también sus comentarios. Gracias a nuestras traductoras o intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo, Istiel Caneda, muchísimas gracias por apoyarnos. Y vamos a ver esto con Gabriela Vadillo, que se llama Proyecto 68 Voces. Van a ver qué bonito esto, que es llevar una serie de cuentos, una serie de cortos, y hasta ahorita han logrado aglutinar 65 de las 68 lenguas, pero van por todas. Vamos a ver. El proyecto se llama 68 Voces, 68 Corazones. Es una serie de cuentos indígenas ilustrados y animados, narrados en su lengua originaria. Y es un proyecto que nace bajo la premisa de nadie puede amar lo que no conoce. Es un proyecto que surge hace 7 años, más o menos. Una iniciativa personal de querer, por un lado, hacer proyectos sociales a través de lo que sé hacer y también como por varios temas que se cruzaron, ¿no? Por un lado, mi abuelo tenía ascendencia maya y él falleció hace 8 años más o menos. Y cuando falleció fue a ser consciente lo que se había ido con él, un ser querido, pero también como todas las historias, cuentos, chistes, conocimientos que habían partido. Por otro lado, mi servicio social lo hice también allá en Yucatán y también fue muy triste ver cómo las madres no querían que sus hijos hablaran en maya y es algo que también me marcó. Y hace 7 años me topé con el poema de Miguel León Portilla, de Cuando muere una lengua. Yo digo que fue cuando los puntos se unieron y en este sentido, a través de lo que yo sé hacer es cómo a través de este poema hacerlo en un medio audiovisual para dar a conocer esta riqueza. A la fecha tenemos 35 lenguas retratadas. Una de nuestras metas es visibilizar las 68 lenguas que tenemos, pero no queremos que sea un acervo estático, que no sea nada más como de coleccionista de mariposas, sino que sea un detonante que sirva para generar otros esfuerzos, cambios de políticas públicas, cambios dentro de las comunidades y fuera, y que sea como una primer chispa para generar otras acciones. Justo gracias a Linali, desde hace 3 años más o menos, ellos nos comentaron que tenían como el interés de que fuéramos a las comunidades para trabajar directamente con los niños y con los adultos mayores, que los adultos mayores nos dijeran cuál es la historia que ellos quieren retratar, que salga desde ahí, que ellos mismos decidan como esta es la historia que nos representa o que queremos que sea parte, y a la vez esa historia trabajarla con los niños para que los niños hagan una reinterpretación de la historia y a la vez nosotros hacer una reinterpretación de sus dibujos. Y esto con el fin también de crear un proyecto que sea en conjunto y hecho con la comunidad
y no solo como para la comunidad. Ahorita estamos trabajando actualmente en 4 cortos, un cuento Quiligua, apoyado por Canal 11, y otros 3 cuentos que es Zacateco, Popoloca y Cual, apoyados por una campaña recientemente que hicimos de Kickstarter, donde también nos dio muchísima emoción que la gente quisiera participar y hubo como varios patrocinadores, muchos patrocinadores que quisieron como apoyar y ahora ya son parte de este proyecto, y que todos estos proyectos y bueno, todos estos cuentos serán ya directamente trabajados con las comunidades. Toda la serie la pueden ver en 68voces.mx, que es como la página oficial del proyecto, pero también se puede ver en los sitios de las instancias que lo conforman, ¿no? A través de Canal 11, en el sitio de Nuestro Origen, Nuestra Lengua de Canal 11, INALI, en la página del INPI, y en las redes sociales estamos como @68voces. Y además, qué bonito, ¿verdad? Esta claro. Iniciativa, yo creo que es una forma de veras de relegitimar, reconocer que ahí están y que son valiosos nuestros idiomas, nuestras lenguas maternas. Les voy a invitar a que también a través de la transmisión en vivo del Facebook Live, pues nos manden saludos en sus lenguas maternas, y los que están ahí conectados lo saben. Gracias a Ramón Villa, Magdalena Yáñez, Alberto Hernández, que dónde consigue las 68 voces. Así usted entrele al internet y póngale 68 voces. Les presento a nuestros especialistas. Algunos todavía están atorados en el tránsito, ya ven que aquí nos complicamos la vida aquí en la capital. Juan Jesús Martínez Linares, profesor de canto en lengua náhuatl. ¿Cómo está, Juan Jesús? Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenido. Cuali Iguali. ¿Perdón? Cuali Iguali. Cuali Iguali. Buen día. Buen día, qué bonito. A ver si lo aprendemos hoy. Cuali Iguali, ¿no? Está también con nosotros Jorge Miguel Cocompech, poeta, narrador, ensayista, traductor maya. Él ha ganado muchísimos premios. Premio de Literaturas Indígenas de América en el 2016, Premio Poeta del Año, en el Festival Internacional de Poesía en Nueva York, premios de poesía en Europa, y nos acompaña hoy, hasta nos trae poesía. Gracias, maestro. Gracias. Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Gracias, Juan Mario. Gracias. Oigan, a ver, pongámonos de acuerdo, porque esto se llama 68 voces, pero hay quien dice que, bueno, sí, son 68 como... agrupaciones lingüísticas se les llama. Pero se dividen hasta en 364 variantes. A ver, explíquenos eso, maestro. ¿Cómo está el asunto? Mira, una lengua... Supongamos el español en México tiene variantes dialectales. Tú vas a Yucatán y oyes un español muy golpeado por la influencia fónica del maya. Tú te vas a Veracruz y es otra forma de hablar el español. Te vas al norte, sí, vato, cambia. Morra, y entonces cambia. Totalmente. Y todas las lenguas tienen variantes dialectales que las enriquecen. Eso las enriquecen. Cuando a mí hablan de normatividad de las lenguas, me preocupa mucho, porque no podemos aislar, desconocer que las variantes dialectales de las lenguas las hacen ricas, las hacen con otras expresiones que a veces no están en una variante, pero sí están en la otra. Y están vivas. Y están vivas, se van precisamente. ¿no? Las lenguas se transfiguran y eso las hacen ricas, las hacen entreverarse entre la concepción occidental y la concepción de nuestras tradiciones antiguas. Y entonces estas 68, ¿qué son? ¿Qué agrupan? Para que nos vaya quedando claro. Bueno, las 368 serían las representaciones de variantes dialectales que tienen las 68 manifestaciones lingüísticas. Claro. Los lingüistas, los especialistas, las agrupan en 11 familias lingüísticas en México, que es lo que lo hace uno de los países con mayores familias lingüísticas, ¿no? ¿Cuál sería una familia lingüística? El otomangue, por ejemplo, es una familia lingüística de la cual dependen, por ejemplo, el mixteco, el chocholteco, esa variante de lenguas que se hablan, por ejemplo, en Oaxaca, Puebla, en la Mixteca, en la Sierra Norte de Oaxaca. ¿Maya sería otra? La lengua maya tiene 30 lenguas. Es decir, en Guatemala se hablan 21. Ay. En México se hablan 18. Entonces tenemos, por ejemplo, el sutujil, el quiché, el pocomán, el canjobal, el maya peninsular, el chontal, el tzotzil, el celtal.
tenemos muchas lenguas. Y alguien que hable una variante junto a otro que hable otra variante, ¿se llegan a entender? En algunos casos no. No, ¿qué en tal? algunos casos no. Imagínese, en algunos casos de plano no. Y en otros sí tienen sus variantes que permiten, por ejemplo, el maya peninsular tiene 5 variantes. Yo no sabía, yo pensé que nada más hablaba mi lengua. No, hay 5 variantes. Está la de los chenes, está la del Camino Real, está la del oriente de Yucatán, pero en lo general nos entendemos. Hay variantes sintácticas, Maestro, léxicas. la lengua náhuatl establecen los maestros nahuatlacos allá de la alcaldía de Milpalta, es un idioma. Y como idioma es único en las regiones donde se puede hablar, Puebla, Guerrero, Hidalgo. ¿Y no tiene variantes el náhuatl o llega a tener Tiene también? algunas variantes, pero sí se llega a identificar, aunque se hable la misma palabra, la socamatic, que es gracias, puede tener una variación nada más de una pronunciación, de una J, una H según la zona donde esté. Fíjense, hasta con la pura pero sí pronunciación. se llega a entender. Gracias. Van perdiendo Esto no es- partículas. pero Sí. la esencia que manejan actualmente los maestros es de que la lengua náhuatl es un idioma. Claro, Sí hay partes donde va a variar un poco la pronunciación, pero Por no eso tiene características por diferentes eso a una decimos, idioma. no es todos estos son idiomas, estas grandes 68 divisiones, son idiomas, ¿verdad? Pero yo quería considerar lo siguiente. Por ejemplo, el náhuatl se habla en 14 estados de este país. Pero cuando entra en contacto con otras lenguas que son sus vecinas, recibe la influencia de las otras, como las otras Claro, son eso es influidas mutuo, ¿no? por ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos otras, por ejemplo, maíz. El maíz, por ejemplo, en mayas, ishim, pero la palabra maíz es una palabra taína. ¿Por qué se dice que son lenguas o idiomas completos y no dialectos? Bueno, lo que pasa es que durante mucho tiempo las lenguas fueron tratadas o son tratadas todavía de manera despectiva, ¿no? Ese no habla un Como idioma, menores. ese es un dialecto, y de eso no se trata, ¿no? Hay que volver a crear un significado de la importancia a nivel social de las lenguas. La vida cotidiana debe de volver a transcurrir en la posibilidad de la lengua materna. No hay lengua que no esté ligada a un territorio. Al final del día es una manifestación Claro. Pero no de un solo es el territorio y territorio. de una cultura. En ese sentido es que por eso a veces la discriminación, el racismo maneja. Esa no es lengua, ¿no? Ese no es idioma, no alcanza el nivel de un idioma, cuando no es así, ¿no? El maestro Jorge Cocom, que es un excelente poeta, bueno, nos manifiesta a través de su trabajo, ¿sí?, cómo la versificación, la construcción de una idea, de una metáfora, puede ser perfectamente en su lengua maya. Sí, ¿por qué son lenguas? Tienen su gramática, tienen su vocabulario, Sí. tienen su potencial léxico, hay variantes sintácticas. Claro. Esa las hace lenguas, las hace idiomas. Por muy menor, cumplen todas las reglas. tienen todas las reglas. Por muy menor, por ejemplo, hay lenguas que son pocas la gente que lo habla, pero tiene su gramática, tiene todo lo que tienen otras lenguas. Yo, por ejemplo, estudiaba hace poco, porque no he podido, porque siempre empiezo y no termino, en la Escuela Nacional de Antropología. A mí me sirvió mucho conocer a partir de la morfosintaxis, la sintaxis y la gramática, tanto del español como de la lengua, revisar mis textos, enriquecerme. Eso es importante. Claro, porque están diciendo que la lengua, por ejemplo, la lengua náhuatl, porque es un idioma. Es un idioma y la gente se la cree de que no, porque fue quitada la fuerza en las escuelas, en la región, también por la religión católica, ¿no? Que les prohibían hablar, la misma SEP prohibía hablar a los niños Pero en bueno, las es que escuelas. barbaridad. Y eso se ha dado Ajá. en todo el mundo. No, y además, Eso fue en los años 60. actualmente, por ejemplo, en la región de Milpalta, todavía hay algunos adultos mayores que tienen pena o vergüenza por esa concepción que tienen desde que en la escuela les prohibieron que era prohibido hablar esa lengua porque era de indios. O sea, Oigan, ¿no? O sea, y ahorita vamos a entrarle, y esto cuántas lenguas ha matado, ¿no? O sea, Esto, ¿no? ahorita Sí. nos dicen cuántas han desaparecido. Se une aquí a nuestro panel, muchas gracias, el maestro Iván León Javier, ¿cómo está? Subdirector de Investigación Básica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del INALI.
Él es hablante de náhuatl. Maestro Iván, bienvenido. Oiga, ¿cuántas han desaparecido de las lenguas que se hablaban aquí en el país? ¿Quién nos puede decir? En el siglo XX, antes del proceso revolucionario, se hablaban más de 100 lenguas. Fíjese muy bien, perdimos, de esas 100, ahora quedan 68. ¿Cuántos perdimos? El 40%. En un siglo. Entonces, si no reforzamos una política de salvaguarda de nuestras lenguas, si no las reapreciamos de nuevo, corremos el peligro de perder otro tanto. ¿Y en qué estado se encuentran las que sí conservamos? ¿Están así muy vigorosas o la verdad es que no? Tlanexile, buen día. Mi lengua náhuatl o materna es el náhuatl. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas nacionales reconocidas por el Estado. De estas 68 lenguas indígenas nacionales, 31 están clasificadas en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Porque en este siglo, ¿cuánta gente las habla? Las otras restantes, las 37, son lenguas amenazadas, es decir, no están en riesgo, pero siguen estando en una situación de amenaza, porque en comparación a lenguas como el inglés o el francés o el español, pues siempre tenemos desventaja o tienen desventaja estas lenguas. De ahí de que, pues a nivel nacional, se hace un llamado de sensibilizar a la población de que todas estas lenguas son patrimonio de nuestro país y tenemos que salvaguardarlas, de hacer o de realizar acciones a nivel nacional, incluso internacional, para poder revertir este desplazamiento. Precisamente la semana que viene vamos a tener un Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo, en donde se van a reunir diversas autoridades internacionales como la UNESCO, a nivel nacional el INALI, por supuesto, y muchas instituciones, más de 20 instituciones. Van a estar presentes diversos promotores de lenguas indígenas, activistas, traductores, creadores, académicos. Van a haber más de 40 panelistas, congresistas, donde se van a estar analizando y reflexionando todas estas situaciones que tienen que ver con la desaparición de las lenguas y poder definir una ruta de trabajo a mediano o largo plazo para que todas las instituciones, toda la población se puedan a realizar acciones y poder revertir esta situación. Comentábamos también eso, es que no solo es un fenómeno en México, en todo el mundo y a lo largo del paso de los siglos, esto, que se han orillado, ¿verdad? Se les ha orillado, no reconociéndoles y demás, a que no se siga la tradición, que las madres, los padres ya no enseñen a los hijos. Cuando hablas de están en peligro y otras están en amenaza, ¿esto es por número de hablantes o por cómo toman en cuenta este peligro? No solo es cuantitativo, también es un fenómeno sociolingüístico, porque, por ejemplo, la lengua indígena más hablada en nuestro país es el náhuatl, que se habla en 16 estados de la República, tiene 30 variantes, pero eso no significa que no pueda desaparecer, porque en muchas comunidades el náhuatl ya no se está heredando a la población infantil, de ahí de que también está amenazada, porque a nivel nacional hace falta crear condiciones para que los niños la sigan hablando, y este fenómeno es un asunto que también le compete, además de las autoridades. Yo siempre he dicho que también a nosotros, principalmente como actores que somos los hablantes, ¿qué estamos haciendo con nuestros sobrinos, con nuestros hijos para transmitirles nuestra lengua? Ahí no se necesita presupuesto. Por supuesto, el Estado también, el federal, estatal y municipal, tendría que estar contribuyendo para este fin, pero es un asunto que nos compete a todos, incluso hasta los que no son hablantes de lenguas indígenas, porque tanto bien ayuda el que no habla, no discriminando, no sobajando las lenguas de que peyorativamente les llaman dialectos. Son sistemas como tal, como el inglés, porque tienen su sistema fonológico, su sistema morfológico, su sintaxis, su semántica, su pragmática, es decir, en resumen, su gramática. Y esto, aunque no tenga un diccionario,
es una lengua, es un sistema de comunicación. Aquí el problema, lo acabas de decir, es el estigma que además les niega sus derechos humanos a las personas cuando se les discrimina por el hecho de ser hablantes de una lengua materna. No te atiendo en un servicio de salud, no te atiendo ante el juez. Eso es terrible. Y entonces por eso, pues padres y madres, si ven que esto para ellos va a ser una carga, pues prefieren que no lo hable. Qué terrible, ¿no? Pero Por además eso. hay una cuestión importante. La gran mayoría del territorio nacional está nombrado, por ejemplo, en náhuatl, ¿no? Las toponimias están en náhuatl. Vas al sur de Estados Unidos y encuentras poblaciones nombradas en náhuatl. Vas hasta Honduras y encuentras poblaciones nombradas en náhuatl. Hay datos muy significativos, ¿no? Por ejemplo, el Estado mexicano ha tenido más éxito eliminando lenguas en 200 años de existencia que los 300 años de colonia. Ese es un dato muy significativo. Pero, Mario, la política de exclusivamente enseñar el español, de la transmisión del español en la Secretaría de Educación Pública, ha sido una de las políticas educativas que, a la par de tratar de alfabetizar a la población, eliminó sistemáticamente distintas lenguas. Mi padre pertenece a una generación en donde si hablabas en tu lengua, el profesor, porque antes los profesores golpeaban, vara, por un lado. Y por otro lado también es muy significativo entender que este Día Internacional no es un motivo de festejo, o sea, no es una fiesta. Está diseñado para llamar a la reflexión en torno a la pérdida lingüística mundial. Se calcula que de las 7,000 probables lenguas, más o menos, que se hablan en el mundo, ¿sí?, son habladas por aproximadamente el 80% de la población, únicamente 800 lenguas. Es decir, las otras 6,200 lenguas residen tan solo en el 20% de la población. Esa disparidad en el momento de hablar las lenguas hace que también su pérdida no sea apreciada como algo importante, y es una pérdida sistemática en este país. Desafortunadamente, en los próximos 20 años van a desaparecer por lo menos 20 lenguas. Pero yo sostengo lo siguiente: le podemos echarle la culpa al Estado que no mete lana, que eso es muy fácil, pero hay una responsabilidad que nos compete a todos. Una lengua desaparece o está condenada a su muerte, a su extinción, si se deja de hablar en la familia. Ahí reside, y eso no cuesta. Por ejemplo, en Yucatán ahora hay en WhatsApp, Aprenda Maya en WhatsApp, está en toda la península. Fue una iniciativa de Campeche, y ahora Aprenda Maya en WhatsApp. Ahí tienes el texto y además tienes la grabación. En la noche, si quieres, te pones tu auricular y entonces hay diálogos, hay comentarios de textos, y eso es muy hermoso. Hay que aprovechar la tecnología digital para que, caray, si casi tenemos el 40% de los ojos al día viendo el celular, podemos aprovechar eso para salvaguardar nuestras lenguas. Y es una forma de incluirla. Y es una forma de incluirla. legitimarla. Claro. Y es Yo una quisiera parte de nada una- más, perdón, para que no se malinterprete, Ahorita- no es razón, o sea, lo que yo menciono no es como exclusivamente culpa del Estado mexicano, Jorge. no, Es no, claro. simplemente un señalamiento que es inalienable. El diseño de una política pública por parte del Estado que a lo largo de 50 años eliminó sistemáticamente de la educación primaria, de la educación básica, las lenguas. Evidentemente, al interior del seno no hay familiar, forma. Pero yo hay quiero que estarlo comentar lo hablando. siguiente, y lo voy a hacer con mucho respeto, porque debe uno ser muy, muy respetuoso. No tenemos hasta la fecha un programa nacional de cultura. Eso no es posible. Esa tipa que está en la titularidad no nos ha presentado un programa nacional de cultura. Y vamos a asistir a un congreso internacional. ¿Qué vamos a decir si aquí no tenemos un programa nacional de cultura? Yo lo quiero hacer hincapié en la cuarta transformación, que eso es importante, porque un programa nos dice qué hacemos, con quién lo hacemos, cuánto nos cuesta, para dónde vamos a ir, pero nadie quiere decirlo porque tiene miedo. ¿Por qué no decirlo con todo respeto? Con todo respeto hay que decir, exigirle a la secretaria de Cultura que nos presente un programa nacional de cultura para saber qué queremos hacer, con quién lo queremos hacer, cuánto nos cuesta. Por favor, que la Mire, cuarta maestra, trama... pero sí, o sea, Ya, calma. lo que dijo el maestro hace un momento tiene razón también por ejemplo, voy a hablar mucho de mi comunidad, no conozco las otras comunidades, pero de Milpalta
se han llevado esfuerzos grandes por parte de maestros nahuatlacos. Han hecho, hay en internet, hay clases de náhuatl por el maestro Xochime, que ya falleció. Actualmente el maestro Susano Leiva, que es un maestro de 80 y tantos años, él ha rescatado la danza azteca a nivel nacional. Él actualmente tiene una página que están subiendo sus clases. En mi caso, yo no hablo al 100 náhuatl, pero me interesa que los niños tengan ese acercamiento a la lengua por medio del canto. Claro. Pero ¿qué pasa cuando entramos y queremos difundirla en escuelas públicas? En CENDIS, por ejemplo, yo doy clases en CENDIS y no hay un programa, la SEP no tiene un programa donde te diga, ¿sabes qué? Al menos vas a aprender los colores este año, ¿no? En náhuatl. A nivel primaria tampoco hay libros. Sí hay. En Milpalta no llega. Espérame. Y lo que ha pasado últimamente, han metido algunos textos de un maestro de Inocente Morales Teutli a nivel secundaria. Se ha peleado en la alcaldía de que gestionen ellos para que al menos si en la zona funciona, que haya libros de textos donde el náhuatl sea inicial para los niños. Porque en Milpalta los números ahí son importantes. Si los niños dejan de hablar náhuatl, la lengua se va a perder. Y aproximadamente hay el 10% de niños que hablan náhuatl. Estamos en ese proceso de... ¿Qué, ¿Nos quería decir algo de la SEP, que sí o que no? Mira, en los libros de texto de primaria, desde segundo año hasta sexto, ponen, cada vez que cambian los libros, poemas, textos, tanto en la lengua como en el español. Creo que sí la SEP ha hecho su esfuerzo, no es suficiente. No, porque lo hacen como algo histórico, no algo como que tiene que perdurar así. Debería de existir el libro de texto para náhuatl y para cada una de sus variantes. Yo quiero decir lo siguiente, ahora en Yucatán este año se oficializó la enseñanza de la lengua maya en todas las escuelas, tanto básicas como a nivel superior. Y hay un programa que está detonando el maestro Fidencio Briceño Chel para que esto sí permita la existencia de nuestras lenguas. Pero también tiene que ser responsabilidad de quienes hablamos la lengua, de las autoridades, de los padres de familia, de todos. Vamos a ir a una pausita y ahorita nos platican sobre todo, ¿qué pasa si se pierde una lengua? Ahorita regresamos. No, maestro, está bien. 1, 2. El taller se llama Itlalticpac Tlacilintica, que quiere decir voces y música de la tierra. El taller fue creado para difundir nuestra lengua madre, que es la lengua náhuatl. Este taller está enfocado para niños. ¿Por qué para niños? Para crearles un vínculo y un interés sobre nuestra lengua náhuatl. El interés es eso, ¿no? Crearles una expectativa y hacerles ver que hay algo que se tiene que rescatar, porque eso es parte de nuestra idiosincrasia, eso es parte de nuestra identidad. A los niños cuando se les explica eso, porque se hace un taller demostrativo donde se les va a explicar lo que es la lengua náhuatl por medio del canto, porque esto se aplica por medio del canto. Entonces los niños, aparte de que se involucran por la música que escuchan, también son por las palabras que escuchan en la lengua náhuatl. Al momento de llegar los niños interesados al tomar este taller, obviamente que llegan con mucha inquietud, mucho entusiasmo, ¿no? Y eso se les va creando y se les va haciendo así como que más fuerte conforme vamos viendo palabras, viendo conceptos, ¿no? Por ejemplo, los niños llegan y de momento aprenden a decir un nombre, un número en náhuatl, un color, una palabra, un objeto, un animal. Y haciendo palabras, uso de palabras comunes, sí puede empezar a hacer un diálogo. Es algo complejo el náhuatl, ¿no? Pero por medio del canto, como que se les hace más fácil el diálogo, porque obviamente son muchas palabras que necesitan una línea para dialogar. Entonces el diálogo sí podrían en un momento dado ya entender algunas palabras cuando se encuentran con un nahuatlante. En algunos poblados donde se habla náhuatl realmente, con los maestros que hablan nahuatlante. Ya preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes. Por ejemplo, cantamos mañanitas, ¿no? Entonces los niños dicen, oye, es que hay mañanitas en la festividad de mi pueblo. Entonces el vínculo es que los niños vayan y canten las mañanitas al patrono de tal poblado, ¿no? Que hay un festival en la primaria. Bueno, pues si nos da el tiempo,
es 10 de mayo, vamos a cantar mañanitas a las mamás o a los maestros, ¿no? Ese es el vínculo que se va haciendo, no se queda aquí nada más en las paredes, ¿no? La intención es esa, que los niños lo que conozcan, lo que aprendan, también lo difundan y que sepan que se está haciendo esto por la lengua, por el rescate, ¿no? Entonces es el vínculo que hay entre Faro y comunidad. Estos espacios nos están dando esa oportunidad de acercar a los niños y que ellos sean el vínculo inicial y necesario como para que la lengua no muera. Porque es bien cierto, dice un maestro Inocente Morales Teutli, que cuando un niño deje de hablar la lengua es cuando la lengua se va a morir. Ahí estamos con la música. La música es un elemento para que se acerquen los pequeños, ¿no? Los más jóvenes. Sí, es forma de invitarlos, que conozcan. Claro. Que hay una lengua, nuestra lengua madre, por ejemplo, en la región, ¿no? Y por medio del canto como que la inquietud les crece. Es parte de, si claro, yo les comento a los niños que después de conocer un canto o la lengua, los involucramos a que sigan un proceso, ¿no? Que investiguen, que pregunten por qué es la lengua náhuatl, ¿no? Porque a pesar de que estamos en una región que se habla la lengua, hay niños que no conocen, ¿no? Claro. O le preguntan a los papás, ¿por qué no me hablas en tu lengua, no? Y viene lo que hablamos hace un momento. ¿Por qué no lo hablan? ¿No? Porque fueron sometidos, porque fueron bajados. Por la vergüenza étnica y todo lo que pasó, ¿no? Y porque pareciera que si perteneces a una etnia, entonces vas a quedarte pobre siempre, no vas a tener acceso a muchos derechos. Esa es la tragedia. Es como, yo le pregunto a los niños, a ver, y le pregunto, bueno, pregunta en general, ¿qué es para ti un indígena? ¿Qué es un indígena? Lo inmediatamente a lo que les vienen es que es una persona sucia, mugrosa, que no sabe leer, que no tiene valores, no tiene. Digo, no, nosotros pertenecemos a un pueblo indígena, un pueblo originario, y tenemos características que nos hacen únicos y diferentes a muchas colonias, a muchos pueblos. Y entonces cambiar la idea desde esa percepción de cambiar, somos indígenas, pero somos indígenas porque tenemos muchas cualidades, muchas características, ¿no? Nuestra lengua, nuestra escritura, nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta, nuestros bosques, nuestra tierra. En Milpalta tenemos fauna y flora endémica. Claro. Te digo a los niños, les pregunto, ¿qué es endémica? ¿Alguien sabe qué es endémico? Me dicen, no, pues no sé. Digo, buena atención, endémico es el que no existe, escucha bien, en ninguna parte del mundo, ya no hablamos del continente americano, del mundo, nació, ¿no? Ahí. Y ahí es, como, ¿no? Oigan, acá nos dice Pepe Romero, las lenguas maternas son lenguas muertas, ya que están desapareciendo porque no se transmiten de generación en generación. México es muy rico en lenguas indígenas. ¿Conocen alguna lengua por el rumbo de Veracruz en donde se comunicaban a través de silbidos? Seguramente, bueno, una de las lenguas que tienen como esta estrategia comunicativa a través de los silbidos es la lengua Ena, conocida como mazateco. Ellos de la cúspide de un cerro a otra cúspide de otro cerro pueden comunicarse porque es una lengua tonal que dependiendo de con qué tono lo digan, tiene un significado diferente. Aunque para los que somos hispanoparlantes pareciera que es la misma palabra, pero ellos distinguen esos tonos. Qué bonito. Es como si hablaran cantando con notas musicales. Si es agudo, medio o grave, pues el significado cambia. Ellos sé que tienen esta forma de comunicarse a través de los silbidos y se habla sobre todo en Oaxaca, una parte de Puebla y Veracruz también por estas cuestiones de movilización. Silbar era una forma de comunicación, por ejemplo en Oaxaca, que para avanzar 300 metros probablemente tienes que bajar 200 y 300 más. Silbar, imagínate un amanecer con una neblina cerrada, que no ves más allá de 8 metros, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ya el niño salió a las 5 de la mañana, desamarró los toros y echó los chivos y las chivas al campo, ¿no? Y el papá quiere saber en dónde está. Entonces silba, un silbido que significa dónde estás, pero además un silbido que identifican todos los demás papás y todos los demás pastores que saben que únicamente va dirigido a este. Y que está buscando a ese niño. Y el otro contesta, estoy aquí, y entonces de la tonalidad,
de la intensidad del silbido, de lo largo que puede estar el silbido, sabe, pues estoy en la loma del Coyote, pues estoy en la laguna. Y en esas pues, zonas muchas no hay ni celular, o sea que se debe de seguir usando. Por supuesto, ¿no? Porque dirán, ¿por qué no se mandan un mensaje? No, mis amores. Las familias, ¿no? Por ejemplo, un silbido característico en mi familia, un silbido es característico, ¿no? Silbamos y sabemos, ya viene papá, ya viene el tío, ya viene mi tía, ¿no? O sea, las familias tienen también su silbido característico. Y habría que agregar que muchas de estas lenguas tonales viven en la sierra, lugares donde el ambiente de pronto se torna pues con mucha neblina, donde no se puede ver entonces nada, hay que escuchar. y entonces utilizan pues esa estrategia de comunicación. Sí. Ahorita que nos decían, no, ya son lenguas muertas, a ver, no me las mate antes de tiempo. Estábamos preguntando, ¿qué pasa cuando desaparece una lengua? Tenemos ahí algo de producción preparada, ¿verdad, mi querida Gaby? Conceptos que se van perdiendo. Vamos a ver esto y ahorita lo aterrizamos. Claro, eso es bueno. Dicen que las lenguas del mundo son el prisma a través del cual abordamos universos. Icuactlatoyi Yemiki, Mochi Inteoyotl, Sisitlaltin Tonatiu Iwan Metztli, Mochi Intlacayatl, Neyolnonotzalitzli, Iwan Huelicamatilitzli, Ayok Monesi, Inon Tezcapan. Las lenguas originarias son de ida y vuelta, se modifican con el tiempo. Para el escritor Carlos Montemayor, una parte de ese rostro cultural y lingüístico asoma en el español que hablamos, la lengua del conquistador. Muchas otras miradas pueden ser voces que se pierden y se dejan de explicar. Así encontramos que, en la cosmovisión nahua, las concepciones del alma eran tres: el Tonayi, el Teyolia y el Iyotl. Estas son llamadas por el historiador López Austin entidades anímicas, fluidos vitales que se distribuían por todo el organismo, pero que se concentraban en la cabeza, el corazón y el hígado. Por otra parte, el Tonayi refería al calor solar, al signo del día y al destino de la persona asignado por el día del nacimiento. Era una fuerza que daba vigor, calor, valor y que permitía el crecimiento. Dotaba de un temperamento particular de manera que afectaba su conducta futura. Cuando faltaba, provocaba una grave enfermedad y conducía a la muerte. En la región maya, el Kelsat es causado por personas de calor extraordinario y mirada penetrante. Ahora se le puede llamar envidia, hechicería, rencor o venganza, confundiéndose así con el complejo de creencias llegadas de Europa con el nombre de mal de ojo. Nuestras expresiones y manifestaciones de muy diferentes gramáticas y sintaxis, entre ellas las lenguas originarias, están en la cultura que respiramos, están insertas en nuestra mirada. Según el INEGI, en México, 7.382.785 personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, y de ellas podemos rescatar la correlación con nuestra tierra y con nuestro universo. Por eso insistimos, ¿qué pasa si se nos va una variante? ¿Qué pasa si se nos va una lengua completita? ¿Qué es lo que se pierde? Identidad. Identidad. Uy, qué fuerte. Sí. Sentido de pertenencia. Una forma completita de ver el mundo, ¿eh? Es pero importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, indudablemente también una forma milenaria de comunicación. Es decir, decimos, por mi boca habla mi padre, habla mi abuelo, habla mi bisabuelo, habla mi tatarabuelo, ¿no? Entonces, y ese dije se rompe conmigo, ¿no? Esa cadena se rompe conmigo. Será este el último momento en que estas palabras que han sido pronunciadas por mi familia de generación en generación terminen. Eso es indudablemente también algo que en cuanto a una estructura social va desapareciendo. Toda una serie de generaciones mudas, pero imagínate. También en las actividades agrícolas, por ejemplo, cuando una actividad deja de hacerse,
se pierde un potencial léxico. No nada más. Al revés. Al revés. Por ejemplo, en Yucatán antes se cultivaba mucho el enequén y tenía una serie de palabras, tanto de la actividad, cuando se deja eso de producir, se dejan de usar esas palabras. Por ejemplo, cruz, en maya es atapche, palo atravesado, pero la gente dice cruzó, ya lo españolizó, e hizo a un lado justamente una palabra que se refiere a la cruz, por decirte. ¿Qué tal? Hay un ejemplo que nos ponía también un experto hace mucho, decía, imagínense, hay una lengua en el país en donde mariposa no es sustantivo, sino adjetivo, digo, aunque suene yo medio arjona, es decir, dicen, la luna estaba mariposa. ¿Ese dónde será? ¿Qué lengua será, maestro? Porque imagínate ver la luna mariposa, casi me la puedo imaginar, así fluctuante, ¿no? Bueno, primero quiero mencionar que las lenguas indígenas efectivamente son milenarias. Por ahí algunos autores dicen que son lenguas antiguas. Yo diría que también son lenguas contemporáneas, lenguas modernas con las que podemos incluso usarlas en los medios y en las tecnologías, en las TICs, pues. Entonces habría que desmitificar esta situación de que las lenguas eran de antes o que ya murieron o que se usaban en la época prehispánica. No, estamos todavía en una realidad de nuestro país donde las lenguas pululan, siguen pululando. Las lenguas son entes vivas, todos los días están cambiando, se están reconstruyendo. Por supuesto hay una tendencia de desaparición, pero están vivas. Y lo otro, sobre lo que me preguntabas, Fernanda, las lenguas metaforizan mucho y las mesoamericanas mucho más. Es como uno de los genios de las lenguas indígenas, de que todos los días estamos metaforizando. Y yo esto que dices de que la luna parece mariposa o es mariposa, pues yo creo que existen muchas lenguas indígenas. Qué hermoso, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros cuando un bebé llora mucho o produce mucha legaña, nosotros decimos oquixcuasque, el bebé oquixcuasque, el niño oquixcuasque, onconet oquixcuasque. Literalmente es al niño le comieron sus ojos, Wow. pero para eso existe la traducción libre. No vamos a traducir literalmente, porque si traducimos literalmente, va a sonar como este tipo de cosas que comentas, la luna mariposa y así. En su traducción libre es que el niño tiene un problema de los ojos porque se debe a lo mejor por una infección, o si nos vamos a la cuestión cultural y a las cuestiones de las creencias, tiene aire, ¿no? Alguien le gustó a ese niño y por eso el niño está así. El mal de ojo, los bebés, y esto es común en muchas culturas de México, un bebé tiene un corazón endeble, un corazón tierno que es muy fácil de dañar. De ahí de que al menos en mi comunidad, cuando nace un bebé, se le prohíbe a la mamá que saque al bebé a la calle porque puede ser maligno o dañino. Porque hay espíritus, hay guardianes de los bosques que le pueden causar algún mal. Entonces al bebé se le tiene que guardar, y hay un momento en el que ya su corazón está más fuerte, puede salir a la calle y mostrarse al mundo, abrirse al mundo. Cuando un bebé nace, mucha gente va a saludarlo y generalmente pues el bebé porta algo rojo, un ojo de venado, para que quien lo visite, pues si lleva una carga negativa, no le afecta al bebé. Entonces todas estas cuestiones se combinan con la poesía, las metáforas, creencias y el idioma mismo. Entonces de repente suena exótico, pero no es así, porque pues nosotros nos comunicamos de esta manera como cualquier lengua, como el español, ¿no? En el español también usa metáforas para designar ciertas cosas, ¿no? Y el náhuatl tiene muchas palabras que tienen dos sentidos al mismo tiempo, ¿no? Coatl, que puede ser la serpiente, pero también tu cuate, ¿no? Tu hermano, tu coatl. Hay una palabra que usamos todavía hoy día que significa agua
cerro, que viene de atl, agua, cerro tepetl. Junta la palabra o juntas las dos, altepetl, significa para nosotros ciudad. Este es un legado que ya se usaba desde hace siglos y hoy día los que nos dedicamos a la traducción para decir ciudad, decimos aguacerro literalmente, pero libremente es ciudad. Entonces es una metáfora, es un ejemplo que me parece hermoso, ¿no? Y además hay palabras que se usan comúnmente combinadas en español, ¿no? La palabra chante es casa, ¿no? Pero en el caló, yo creo lo hablaba Titán y decía, yo voy a mi chanti, ¿no? Y ahora saben que es chanti, pero no sabían que chante es Era casa. la casa. Es casa, y dice, pues voy a mi chanti, mezclando palabras. Luego dicen, pues es que estás mal de tu sonteco. Pues que estás mal de tu cabeza, ¿no? O sea, Oigan. Imagínense, y cuando se pierde la lengua, se van a perder varias cosas hermosas que tenemos así en diarios. Aquí el peligro entonces nos están diciendo es que los niños dejen de hablar las lenguas porque entonces estas morirán. Vamos a ver un esfuerzo de acercarlos también, pero esto es con juguetes educativos, pero hasta tecnológicos y demás para involucrarlos con las lenguas maternas. Vamos a ver esto. Este proyecto es el proyecto de tangibles educativos para lenguas indígenas. Es un proyecto que surge de colaboración que ya se tiene por más de 15 años con un centro hermano, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, conjuntamente con INAOE. El proyecto pues consiste en acercar a niños y jóvenes dispositivos con los cuales puedan interactuar en su lengua indígena. También pues ponerles disponibles tecnologías en los cuales pues ya habían plasmada también su lengua y la revaloricen y la vean al mismo nivel que pues el lenguaje predominante. Este juguete, como podemos observar, son 3 discos que nos permiten armar una frase. Es una familia de juguetes. Por un lado están los que van encaminados a los niños más pequeños, los que les llamamos paquitos, que son 2 robots con los cuales pueden interactuar en su lengua y además pues conocer las partes de su cuerpo o reforzar las partes de su cuerpo en su lengua materna. También tenemos un gusanito que habla ñañú, que es un dispositivo el cual se conecta con un dispositivo móvil, ya sea una tableta o un teléfono celular inteligente, en el cual pueden ir construyendo frases en esta lengua. Y la idea es que una vez que arman una frase, pues puedan escuchar cuál es la pronunciación de la frase y además ver una animación que pues les divierta. También incluye una lotería que va encaminada ya a un rango mayor, que es desde niños, incluso pues para adultos pueden jugar, que es un tablero inteligente que pues sigue un poco la idea de lo que es una lotería, en el sentido de que pues uno arma un tablero y este tablero inteligente empieza a cantar la configuración que ya se le armó en cuanto a los animales. La temática es principalmente animales de la región y este tablero pues está para 3 lenguas, maya, mixteco y náhuatl. Los primeros paquitos que desarrollamos, paquitos y paquitas, son monolingües. Entonces ya vienen con su ropa y ya es fija su lengua, solo tiene una lengua. Pero pues veíamos que esto era complicado porque teníamos que tener tantos paquitos como lenguas quisiéramos probar. Entonces se nos ocurrió hacer un paquito que fuera políglota, que hablara varias lenguas. Entonces lo que hicimos fue agregarle un identificador electrónico en la ropa y un sensor de ese identificador en el cuerpo del robot. De modo que cuando el robot detecta, la electrónica del robot detecta eso, pues el identificador de la ropa pues habla esa lengua. Entonces eso nos ahorra pues tener muchos muñecos, entonces tenemos 3 en 1. Entonces ahorita lo que tenemos es un paquito que habla español, náhuatl y wixárika. Y tenemos una paquita que habla español, purépecha y totonaco.
¡Qué belleza! ¿A poco no? Así, si le entramos con estos Paquitos y Paquitas. Fíjese, allí se unieron las fuerzas de el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE y el CIESAS. Pero qué bonito ahora que esto pudiera llegar a todos estos lugares a donde necesitamos que se refuerce la lengua materna. Roxana, cuéntanos. Hola, yo dirijo un coro de niñas, se llama Sanashi, que significa hermosa melodía en zapoteco del Valle Central. Ellas se han dedicado a cantar el himno nacional en zapoteco en diferentes lugares. Ahora estamos investigando para cantar el himno nacional en 6 idiomas. En eso estamos para este año. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué manera, yo que soy maestra de niños y que toda mi familia es zapoteca, pero a mí ya no me llegó ese idioma, de qué manera nosotros no nos aislamos y seguimos no viendo esta lengua en forma de victimizar la lengua, sino más bien de... Por el contrario. Exacto. Entonces, yo creo que, como dice bien el maestro, a través de la música es una manera muy sencilla. Existen muchos programas de la SEP en donde se podrían combinar. Por ejemplo, existe un programa que se llama Orquestas de la Nueva Escuela de México, en donde, bueno, tengo entendido que, o no tengo entendido nada porque es un relajo todavía, pero ahí se podrían entablar bien, por ejemplo, en que los maestros de canto, que deben de tener de 100 a 200 alumnos de canto, que los maestros que no sabemos hablar nuestra lengua materna ancestral, pues entonces se nos dé a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas u otras instituciones capacitaciones de fonética y dicción de un repertorio en 6 lenguas y a para través poder de dar luego esto en música. Y eso enseñarlo a los niños. Estábamos hablando de que la SEP, bueno, lo incluye que como poemas y demás, pero ¿en cuántas lenguas hay ya libros de texto bilingües? Y hacemos mucho hincapié en esto porque imagínense que ustedes, el primer día que llegan a la escuela, les empiezan, a ver, ustedes hablan español en su casa, y llegan a la escuela y les empiezan a hablar por inglés. Está difícil, ¿no? Lo mismo le pasa a alguien que habla zapoteco y a fuerza le quieren hablar y explicar los números y las letras, todo en español. ¿En cuántas lenguas ya hay libro de texto como tal? ¿Sabemos? ¿Alguien del panel? En todas las lenguas en el país hay libros de texto. Este año no tiene mucho que el secretario de Educación anunció y dio a conocer los nuevos libros de texto gratuito. Es me parece, desde preescolar hasta primaria. Pero ya están en la lengua de cada zona para que con eso vayan avanzando. No en cada zona, porque hay esto de las variantes a veces complica, pero sí hay en todas las lenguas. Bueno, agregar que en el caso del INALI se han publicado 16 normas de escritura de lenguas indígenas. Esto significa que ya hay 16 lenguas que pueden usar un alfabeto uniforme para todas las variantes. Me refiero al caso de 8 lenguas de Chiapas, como el tzeltal, el tzoltzi y demás, el otomí o ñañú. Sí, porque esa era otra. Lo podían hablar, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo cómo se escribe? Sobre todo con las letras, ¿no? Del alfabeto. Efectivamente, romano. ya con estas normas de escritura derivarían elaboración de materiales didácticos, en fin. Pero como bien lo comenta también aquí hay libros de texto gratuitos en muchas lenguas indígenas. Desafortunadamente, pues muchos de estos libros no tienen una escritura uniforme a nivel nacional. Es decir, cada región escribe con un alfabeto diferente y de lo que se trata es que los pueblos indígenas tengamos una escritura para todos, para que a partir de ahí podamos nosotros elaborar nuestros propios materiales. En fin, pero a veces pienso yo que no es necesario hasta que tengamos un alfabeto estandarizado, vamos a escribir. ¿Eso lo están buscando? ¿El alfabeto estandarizado? Por supuesto, estandarizado me refiero a que no todos vamos a hablar igual, sino que todos tendríamos que escribir con una sola escritura sistemática, pero cada variante tendría que hacer sus adaptaciones ortográficas. Un amigo de China me explicaba eso, por ejemplo, él no se entendía, él hablaba mandarín, no se entendía con alguien que hablaba cantonés, pero se escribían y se entendían.
era algo muy curioso porque sí tenían eso estandarizado. Una pregunta, ¿se están haciendo reuniones para tratar de hacer ese alfabeto o cómo vamos a llegar a él? En el caso de Yucatán nosotros avanzamos mucho porque las variantes nos permiten, no son tan complicadas como en otras lenguas, nos permiten reunirnos. Por ejemplo, en 2018, cuando elaboramos los libros de primero a segundo, se juntaron maestros, directores y gente que tiene que ver con eso. A mí me gustó mucho, todas las cosas que yo aprecio, de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y eso pudo hacer un libro con las características de algunas variantes. Qué bonito. Peleamos eso, pero quedó muy bien. Muchas gracias, maestro. Y ahorita la vamos a canalizar con el compañero del INALI para que se haga esto a nivel música. Vamos a una pausa. Y les estamos invitando a que mañana también se acompañen de Diálogos en Confianza, porque bueno, es viernes de sexualidad, y el tema va a ser, ¿estoy estancado o insatisfecho en mi relación de pareja? Pero primero hay que hacer un examen de autocrítica bastante honesto y ya después, oiga, vamos a buscarle salida a esto y si se vale juntos, mucho mejor. Así que no se lo pierdan mañana a las 9:30 de la mañana. Vamos ahora a ver, ya que hablábamos de coros, vamos a ver esta producción tan hermosa de Shanashi. Sanachi, hijo, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdónenme. Sanachi, que es un ensamble vocal en lengua indígena. Vamos a verlos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nosotras somos Sanashi, ensamble vocal juvenil. Esto surge en el 2012 en la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. La idea era hacer un simple taller de coros de niños que empezaban desde los 6 años hasta los 18 años. En el 2014, bueno, ya después de un tiempo de estar avanzando, se decide separar a estas chicas, y en el 2014 empezamos como ensamble independiente con la idea de trabajar repertorio en lenguas indígenas, ya que a través de la música aprender cualquier idioma es mucho más sencillo que aprender solo la lengua en sí sola, ¿no? Ha sido una búsqueda de repertorio junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bueno, primeramente cantar en lenguas indígenas siento que nos ha forzado una identidad de orgullo, bueno, que nos fortalece saber nuestras raíces. Y hacer que otros niños escuchen este repertorio, pues les parece también divertido. De repente juzgamos las lenguas indígenas y es algo que nos genera identidad, mucho orgullo, y que en realidad es muy divertido a través de la música, ¿no? Para cantar en diferentes idiomas se les enseña realmente una base del abecedario internacional de fonética y dicción, y a través de ese abecedario nos aprendemos muchas melodías en muchos idiomas, y en caso de no contar con el idioma y saber, pues nos acercamos ya sea al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ellos fueron los que nos guiaron a una pronunciación correcta en el zapoteco, o si no, nos acercamos a las embajadas y ellos nos asesoran también, inclusive vía telefónica. Este proyecto Sanashi es solo para mujeres, ya que los niños sufren cambio de voz, en las mujeres no. Y nos pueden buscar en redes, en el Facebook, como Sanashi Ensamble Juvenil. Oiga, yo ya sufrí cambio de voz, pero claro, pues es que ya son 54 años. Duna y también Iris, ustedes pertenecen a este coro. ¿Cómo se enteraron de él? Pues yo me enteré porque, buscaba alguna actividad, algo que hacer como por Tlatelolco y eso. Entonces, pues estaba el coro de niños de Tlatelolco, de la UBA,
Ahí me integré originalmente, luego pues como mencionó Roxana, fuimos avanzando y luego pues nos separamos como el ensamble que somos actualmente. Actualmente. Iris, ¿ya estás entendiendo náhuatl? ¿Crees que lo estás aprendiendo a base de cantarlo o nada más te aprendes de memoria cómo suena? Por ahorita solamente me he aprendido las canciones, lo que es el sonido y pues cómo cantarlas. Pero también creo que es muy importante la música en conjunto con las lenguas indígenas, ya que en sí mismo la música es un lenguaje, pero es un lenguaje que podemos compartir todos. Entonces, si cantamos en lenguas indígenas, pues entendemos más de otros, pero con el mismo lenguaje que ya tenemos. ¿Cómo debo de pronunciarlo? ¿Sanashi? Sanashi está bien. Sanashi. ¿Y qué quiere decir? Hermosa melodía. Qué bonito. Ya estoy bajando acá, me están diciendo que ya estamos con las lenguas y la tecnología. Ya estoy bajando ese vamos a aprender náhuatl, maestro. Y también maya, los dos me dan mucha curiosidad, no sé si vaya yo a poder con los dos al mismo tiempo, pero aquí lo traigo en lugar de estar de ociosa, ¿verdad? Luego ahí, ya saben, ¿no? Matando globitos o algo, pues es una buena idea para empezar. Maestro, ¿nos quiere usted leer una de sus poesías? Adelante. Gracias. ¿Cuál nos va a leer hoy? Uchibaltane, el linaje de la palabra. En maya dice así: Beichahactane bish ukayil uchbenkikel, okha chibalob, kuyahal ichilupekha kushimbal, tanilo kikibok, kashahaob, yichkinile takan tutanil tunich. Es un fragmentito en maya. Ajá. Y luego viene su traducción al español. Por favor, para los que nos quedamos deseosos de saber. Dice así: sea la palabra canto de la sangre antigua, río de linaje se despierta turbulencia, voces de lluvias olorosas, rostro del tiempo ha sido al lenguaje de la roca, sea la palabra hija de la luz, serpiente azul de luces en fugaz escapatoria, estruendo de piedras derrumbándose en hebras de cristal que caen en la lluvia. Sea la palabra piel en donde anide el nombre de la luz, cántaro que al inclinarse derrame mariposas, alba desperezándose en el sueño de la niebla, ojos del ocaso, ladrón de púrpuras y oros al cielo, música mínima de un grillo que arrulle el germen de la fecha, único registro infinito de la existencia. Qué bonito. Y este breve soneto, que es breve, que se llama Amo al adjetivo que te embellece, a Valeria Maciel Moar. Dice así: amo al adjetivo que te embellece, celo al sustantivo que te enamora, que con el predicado que te ofrece sucumbas a su verbo que te implora, más allá de comas, punto y aparte, punto y seguido, punto final, pausa, paréntesis, comillas, su ardid, su arte, para traerte a su genuina causa. Mas tú y yo, los pronombres personales, actores de frases y de oraciones, simples y compuestas en armonía, que entre consonantes y las vocales, preposiciones y conjunciones, tú en la gramática y la ortografía. ¡Qué bonito! Oigan, una pregunta. Dijimos, las lenguas, los idiomas están vivos. Y claro, tenemos que buscar nuevas palabras para cosas nuevas en nuestro universo. Para decir algo, antes no había esto, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Pero bueno, también en las lenguas se van creando nuevas palabras, maestro, por ejemplo, para autobús, para teléfono, o se hace uso del español directamente como cuando nosotros nos colgamos de un anglicismo. ¿Qué va pasando en ese caso? Claro, todas las lenguas buscan sus propios recursos lingüísticos para nombrar su mundo. En el caso de las lenguas que se enfrentan a objetos que no existían en su realidad, crean neologismos. Les pongo un ejemplo. En náhuatl, para decir avión, decimos fierro, pájaro, tepostototl. Pero en otras regiones dicen fierro, mariposa.
Tepospapalotl, ya sea Tepostototl o Tepospapalotl, mucha gente asocia esa palabra con ese objeto volador ¡Qué que es el avión. interesante! Y así podemos dar otros ejemplos para muchas cosas, licuadora, refrigerador, Un amigo ya me decía reloj, Facebook que el coche, náhuatl decía que etcétera. sonaba como a Xonacamostli, ¿no? O algo así. envase. El Para decir que, Cada perdón. libro, el Facebook. Ah, ya, Shayacamochli. Shayacamochli, O imagínense. Shayacamochli también, como acabas de decir, depende de la variante. De la variante. Y eso, por supuesto, pues es una traducción uno a uno. Shayak, rostro, Amochli, libro, Facebook. Qué padre. ¿Verdad? Gracias. Y bueno, también quiero aprovechar este espacio. Venga. Les quiero leer un fragmento de un poema que compuse. Ay, qué bonito. Ya Adelante. pasó la lengua maya, ahora el náhuatl. Venga, venga. Bueno, en náhuatl dice así. Yoliwis mopan xixtle, ilhuitzintle quillana onnextic meyotl, cuacchichica noixco cuelpaxtic nixtempitz, nicmana noixco tzotlane, nimanixcon niyecmati, innocahui tlatoctli. Tacua, yolsehuihquetl chopabac, cuacpanos nahuixihuitl, yoliwis mopan xixtli, napacamictlan, noixcon secuicaneihmantli, noixcon xochiohtli nicmana, ilhuicatzin chichica quimana teoxihyotl tzotlani. En español, dador de hojas verdes. Hoy el cielo tachona un sol extraño. Mientras tanto, mis ojos oblicuos en torno. Desdoblo mis ojos dorados, a la par que paladeo mi café de la amelga. Fuiste, curador transparente, serás en 4 años, dador de hojas verdes, allá en Mictlán. Por eso te canto elegías y te abro un camino de flores. Hoy que el cielo desdobla, desdobla tus hojas doradas. Bueno, es un poema, Qué lo de bonito. desdobla tus hojas doradas, me refiero al agüehuete, pero eso no lo digo qué aquí. hermoso. Qué hermoso, muchas gracias. Y tenemos acá más entrevistados. Caballero Felipe, cuéntenos. No toca Felipe, ni Tlacatqui Huexotla, ama ni Temachtia Zacatlán. Mi nombre es Felipe, soy originario de Huejutla. Actualmente doy clases de náhuatl en la FES de Acatlán. Qué padre. ¿Cuántos estudiantes están interesados en aprender náhuatl? Bueno, dependiendo de los niveles, primer nivel, segundo nivel, normalmente más de 20, pero como van avanzando los niveles, se van reduciendo los grupos. Claro. Sí, porque no es fácil aprender lengua náhuatl, es muy Y un nuevo complejo. idioma. Así Oiga, es. y otra pregunta. La mayoría de los que acuden, ¿ya tenían lengua materna, nada más que no se las enseñaron? ¿O la verdad es que andaban solos por la vida y dijeron, vamos a aprender náhuatl? Pues bueno, la universidad atiende principalmente a los alumnos de las diferentes carreras, pero últimamente se han estado integrando pues precisamente nahuablantes para aprender bien la gramática y pues posteriormente a eso pues también quieren pues trabajar en la docencia, ¿no? Entonces Qué tenemos los bonito. dos casos. Qué bonito. Sí. ¿Y a ustedes qué les ha funcionado mejor para enseñar náhuatl? Bueno, pues yo pienso que pues en la universidad se trabaja lo que se llama el plan global, y entonces se trabajan las 4 habilidades y aparte la gramática. Y entonces pienso que la mejor manera de enseñar náhuatl es contextualizar los temas para que el alumno poco a poco pues vaya aprendiendo desde interactuar primero él mismo, posteriormente se va abriendo campo poco a poco con las demás personas. De acuerdo. Así es. Oiga, ¿y quién va más, mujeres o hombres? Pues Variadito. variado, sí, exactamente. Ok. Hombres y mujeres. Oiga, ¿a usted qué le ha traído a su vida el saber hablar náhuatl? Bueno, pues muchas cosas, porque bueno, yo llegué a la Ciudad de México, bueno, yo creo que la mayoría, pues por necesidad, ¿verdad? Pero fue algo curioso porque mi trabajo principal es vender pintura.
Y entonces vendiéndole a las universidades me di cuenta que daban clases de náhuatl. ¿Qué tal? Y entonces me atreví a conocer la lengua náhuatl bien. Recuerdo mucho, saludos a mi maestro, Víctor Ángel Linares Aguirre, que me enseñó muy bien la estructura de la lengua náhuatl. Y entonces, a partir de ahí me ha traído muchas satisfacciones porque pues sigo trabajando en mi trabajo principal, pero lo mezclo con las clases de náhuatl. ¿Qué palabra en náhuatl es la que le suena más bonita? Híjole, me gusta mucho una expresión que cuando saludo a una persona, digo yo, tlenquitoa moyolotzi. Y entonces es una forma de saludar para preguntarle que cómo está, cómo le va. Literalmente dice, ¿qué dice tu corazoncito? ¡Ay, ¿sí? qué hermosura! Entonces, a mis alumnos eso les explico, ¿no? Porque, bueno, muchos de los profesores que actualmente damos clases de náhuatl, pues hemos adoptado calcos, saludos desde el español, pero que eso no existen en la comunidad. Claro. Entonces, el náhuatl, el saludo debe ser más específico. ¿Por qué? Porque en una comunidad hay más confianza, ¿no? De hecho, Tlentic Chiwa, pues, ¿qué haces? O sea, ya existe una confianza, ¿qué haces, no? Y entonces, pues esa es una expresión que más me gusta. Tlenquito moyolotzi, nechpactiamiak. Oh, qué bonito. Me gusta mucho. Fíjese que, y esto también responde a realidades y momentos. Hablando de los chinos, este amigo me explicaba que tienen el saludo más coloquial, que literalmente quiere decir ya comiste, y viene de épocas en que pasaron hambrunas terribles. Y claro, todo mundo tenía que contestar no a un no, porque si no te iban a pedir. No, pero ya se quedó como una formalidad. Qué bonito, ¿verdad? Para que vean, lo importante de una lengua también refleja etapas históricas. Perdón, quería decir algo, maestro. Gracias, compañero. Nosotros en Maya antiguamente, cuando yo era chamaco, decían, cuando se encontraban las gentes, Jimacabol, Tojabol, ¿y saben qué significa eso? Hay alegría en tu espíritu, hay rectitud en tu espíritu. No era el buenos días, era interesarse en el otro, en su ser. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿Qué fue? ¿Nos lo repite, maestro? Kimacabol, Tojabol, hay rectitud en tu espíritu, Qué bonito. hay alegría en tu espíritu, y en Totonaco, para decir algo del corazoncito, ¿qué dice tu corazoncito? Se dice Tucuhuana Minacú. Qué bonito. Eva, cuéntanos tu experiencia. Hola, mira, nosotros venimos de la FES Zacatlán y allí tenemos 2 lenguas originarias en nuestro centro de idiomas. Quiero aprovechar la oportunidad de invitarlos a cursar lenguas originarias. Tenemos para los estudiantes básicamente, pero no solo para los estudiantes. Atendemos a comunidad externa y con cierta frecuencia llegan nativohablantes que nos preguntan si pueden dar clase de su lengua originaria. Wow. Y aquí es algo importante que ha comentado el panel. Ellos saben su lengua, son hablantes orales, tienen todo el conocimiento de ella, pero no tienen una formación lingüística formal. Y entonces nuestros maestros les hacen unos exámenes, los ubican de primero a 6º nivel en cuál están. Y es muy importante porque se van a formar en la parte gramatical de la lengua y después en el futuro, como ocurrió con el maestro Brígido, también se pueden formar en los cursos de nuestra universidad como profesores de lenguas. Qué interesante. Y esto es importantísimo porque vamos a conservar la lengua y a tener programas bien específicos, que es algo importantísimo, ¿no? Tener un programa graduado donde el idioma se aprende de manera ordenada, con metodología en enseñanza de lenguas, etcétera, y formamos hablantes con mayor conocimiento de su idioma y futuros profesores, lo cual nos va a ayudar a que se conserve el idioma. Qué interesante. ¿Cuál es la otra lengua que enseñan? Tenemos náhuatl y otomí. Otomí. Gracias, maestra, gracias. Acá al maestro Miguel, cuéntenos su experiencia. Buenos días. Bueno, Esquinde, Matujura Miguel, Chunga, Dongangu Sadi, Unanfe, Zacatlán. Mi nombre es Miguel Salinas. Lo poco que he aprendido estoy hablándolo en ñamiú. Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Tonga Unsadi, es un neologismo porque esa palabra no existía en ñoñú, entonces se llama como Casa Grande de Estudios. Qué bonito. Entonces, qué bonito. Yo soy egresado de la licenciatura de Sociología de la FES Zacatlán, alumno del maestro Raimundo Isidro Alavés, y pues no soy nacido hablante y soy una persona que hasta ahorita ha estado muy metido en esto de la difusión de las lenguas en compañía del maestro, lo he acompañado a muchos lugares. Es una satisfacción que yo tengo como estudiante y pues difusor ahora ya de la lengua originaria. ¿Tú no lo escuchabas en tu casa? ¿No te lo enseñaron o ni lo hablaban? Jamás en la vida. ¿Qué te llamó entonces la atención, Miguel? En realidad, yo buscaba estudiar alemán por las lecturas de mi licenciatura, Sociología. Claro. Más Weber, Heidegger, etc. Claro. Entonces, pues la coordinadora de alemán me dijo, pues ya no hay lugar, ¿por qué no te vas a estudiar una lengua originaria? No, porque yo ya radiqué de mi lenguaje lengua indígena. Claro. Para mí es lengua originaria y yo lo Ajá. promuevo así, por peyorativo, ¿no? Claro. Porque soy muy peyorativo. Entonces, las lenguas originarias yo me acerqué al programa de español y me dicen, pues es que la maestra dice, es que es muy difícil hablar el náhuatl, pero también el otomí. Dije, bueno, entonces, ¿cuál es más difícil? Pues la que tú creas. Pues no sé, pero algo creo que también traemos genéticamente, en lo cual... Hay una predisposición. Exactamente, Claro. porque yo no sabía, bueno, sí sabía que mi mamá y mis abuelos maternos venían de Querétaro, de la zona de San Joaquín, Real de San Joaquín, y ahí se habla ñoño, Claro. una variante del otomí que es ñamiú, ñoño. Ajá. Entonces, yo no sabía que mi abuela lo hablaba, hasta que en una ocasión que yo ya tomaba clases con el maestro, le pregunté a mi mamá que si mi abuela hablaba, me dice, pues es que en realidad no sé, a mí jamás me habló. Cuando se enojaba, me decía de cosas, y yo le dije, ¿qué me dices con eso? Dice, son cosas que tú no debes saber. O sea, no sé si era la lengua o eran ofensas hacia mi mamá por haber hecho alguna cosa mal, ¿verdad? Entonces así la regañaba mi mamá, mi abuela a mi mamá, y yo no lo sabía en realidad. Y entonces ahora hablas, ¿cuál elegiste o los dos El igual ñamiú. de difíciles? Ñamiú. Ñañú. Ñamiú. Es No el es que elegiste. ñañú, no es ñañú, es ñamiú. Ñañú. Es que es una lengua que se habla con la tráquea, con el esófago y con la nariz, es nasal. Entonces es una lengua más complicada porque nosotros, bueno, el profesor que es el tiene todo el conocimiento, ha hecho neologismos con palabras para no hispanizar. Claro, ¿no? para tener sus Exactamente, y como lo dijo, ¿no? Ya ahorita el Dongangunsadi, universidad, una palabra que no existía, Casa Grande de Estudios. Qué bonito. Según la cosmología del... Gracias, Miguel, qué bonito. Maestro Raimundo, ¿cómo está? Bienvenido. Chaño Hamodi, por Inzangua. Me siento bien, gracias por sus saludos. Gracias. Oiga, maestro, ¿usted desde cuándo está impartiendo lengua? Miren, partiendo ya en forma oficial, precisamente hace un poquito más de 20 años, el año pasado, en el mes de noviembre, festejamos, por cierto, el 20 aniversario de la enseñanza de la lengua materna en ñamñú, materna en mi caso. ¿Usted sí la llegó a escuchar en su casa? Sí. ¿Se la enseñó su mamá? No precisamente, sino simplemente me acuerdo entre sueños, los arrullos, por cierto, y luego entre mi papá y mi mamá, ellos hablaban, a nosotros nos protegían, no los culpo, no dejaban que habláramos, nos llamaban la atención, pero bueno, uno como desobediente lo escuchábamos y lo platicamos entre los compañeros de escuela y en la calle, pues, sí, en las actividades del campo. Y entonces, pues ya cuando tuve la oportunidad de avanzar en mis estudios, pues simplemente ya lo hablaba y ya no me decía nada mi señor padre. Y bueno, yo le hablo como lengua materna porque es algo que se siente y por lo tanto yo me resisto, por cierto, a desconocer a mis padres porque llevo su genética y también me resisto que se pierda mi lengua porque también llevo la genética cultural. Entonces, pues fueron las razones en las cuales me permitió abrir espacio en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy facultad. Y por fortuna siempre he tenido el apoyo de mis jefas, entre ellas, pues como lo tengo aquí, la maestra Eva, nos han dado la oportunidad, por cierto, para divulgarla, para dar
inclusive los permisos para salir a conferencias, o sea, para su divulgación. Y bueno, estamos. Y efectivamente ha habido carencias, por cierto, de material didáctico para enseñanzas al nivel superior. Efectivamente, las secretarías de los diferentes estados donde se hablan, que son varios, sí hay libros, pero generalmente al nivel de primaria, ¿sí? Cuando más a secundaria. Pero ya no se puede continuar. No. Entonces, ¿qué hice? Simplemente me permití crear mis propios material, narrativas, cuentos, canciones, que no los he dado a conocer algunas, ¿sí? Pero algo que me llamó la atención, por cierto, para... compositor, maestro, imagínese. Sí. Y le llamó la atención, ay, no me diga. Sí, no sí, es la Raziz Dongando. Raziz Dongando significa el muchachito gran jefe. La palabra el principito no existía, no exactamente. No tenían príncipes. No, había reyes, sí, pero en los mexicas. Y como nosotros también colaboramos con los mexicas, pues tampoco teníamos no había príncipes, pues, ¿sí? Entonces, y por eso es el gran jefe. Exacto, muchachito gran jefe. Oiga, qué trabajo, ¿eh? Qué belleza, maestro, la verdad. El poder haber llevado todo esto a cabo. Un aplauso por este esfuerzo. Ven. Y vamos a seguir platicando, pero después de un corte. ¿Le parece? Espéreme tantito aquí. Ahorita regresamos. La próxima semana, Diálogos tiene para ti. El lunes, en el Mes Mundial del Cáncer, hablaremos sobre qué es el cáncer. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra cáncer? ¿Cuáles son los factores relacionados con la enfermedad? Infórmate. Si quieres saber cómo resolver conflictos entre familiares, no te pierdas el programa del martes porque te diremos qué es la mediación, cómo funciona y en qué casos es necesario acudir a los jueces. El miércoles hablaremos de las personas controladoras. El control le arrebata el oxígeno a quien es controlado y se convierte en una obsesión insana para quien lo ejerce. El jueves sigue siendo parte de la mayor tradición cultural en materia de libro y fomento a la lectura que se lleva a cabo en la Ciudad de México, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El viernes opina hasta dónde las fantasías sexuales mejoran la vida sexual. Hay quien afirma que las fantasías nos ayudan a conocernos mejor, a ser creativos y a estar conscientes de nuestro crecimiento personal. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Las lenguas se transfiguran y eso las hacen ricas, las hacen entreverarse entre la concepción occidental y la concepción de nuestras tradiciones antiguas. Las 368 serían las representaciones de variantes dialectales que tienen las 68 manifestaciones lingüísticas. Claro. Los lingüistas, los especialistas, las agrupan en 11 familias lingüísticas en México. Siglo XX, antes del proceso revolucionario, se hablaban más de 100 lenguas. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas nacionales reconocidas por el Estado. De estas 68 lenguas indígenas nacionales, 31 están clasificadas en riesgo de desaparecer. Que después de conocer un canto o la lengua, los involucramos a que sigan un proceso, ¿no? Que investiguen, que pregunten por qué es la lengua náhuatl, ¿no? Porque a pesar de que estamos en una región que se habla la lengua, hay niños que no conocen. Digo, no, nosotros pertenecemos a un pueblo indígena, un pueblo originario, y tenemos características que nos hacen únicos y diferentes a muchas colonias, a muchos pueblos. Entonces, y ese dije se rompe conmigo, ¿no? Esa cadena se rompe conmigo. Será este el último momento en que estas palabras que han sido pronunciadas por mi familia de generación en generación terminen. Eso es indudablemente también algo que en cuanto a una estructura social va a desaparecer. Habría que desmitificar esta situación de que las lenguas eran de antes o que ya murieron o que se usaban en la época prehispánica. No, estamos todavía en una realidad
de nuestro país donde las lenguas pululan, siguen pululando. Y hasta se hacen palabras nuevas para designar todo lo nuevo que vamos conociendo, como en el caso del maestro Raimundo. Vamos a aterrizar. Primero, oiga, lo que ha estado usted traduciendo y publicando. Esto que nosotros conocemos como el Principito, pero aquí está que usted utilizó la palabra el pequeño gran jefe, ¿no? Sí, la frase. El muchachito gran jefe. El muchachito gran jefe. Y además hago la aclaración. El niño es una forma de pronunciarlo para las mujeres que dicen metzi, y para un varón dicen tzunte. Tzunte. Sí, tzunte. Ok. O sea, son términos. Tiene también, por ejemplo, de Miguel de Cervantes, el Quijote para niños. El Quijote para niños, pero está en Versión trilingüe. Ñañú, español e inglés. Ándale. Sí. Lo característico de esta obra es que está pintada por un pintor. Qué hermoso. José Luis Romo, que está las pinturas están plasmadas en Peca de Maguey. Él le dio un tratamiento especial para que se diera eso. ¿Y el Popol Vuh? El Popol Vuh, sí. Qué bonito. Es una cinta para niños. Y también está es otra versión del Principito, también en versión trilingüe. Trilingüe. Sí, pero esa no lo traigo conmigo. Oiga, sí. pero platíquenos porque le escucha la poesía, maestro, y él dice, ya tengo la traducción a Ñañú, y si nos puede usted decir. Bueno, precisamente de cuando yo leí su poesía, don Miguel Cocom, Pech, sí, por ahí le traduje su poesía, Tu lengua es la casa de tu alma, ¿sí? La casa de tu alma, la película, perdón, la poesía. Bueno, en Ñañú dice, Riñoki, Geranguri, Tzadite, Nubu Lidada, Nirishita, Hanarangu, Petsantuntiam Uejaya, Uinehe, Tiyopampi, Orangea, Oskizoni, Orangea, Oskizoni irá Duri. Un momentito. Recuerdo. Un momentito, ahorita nos van a pasar otro de estos micrófonos. Un momentito, maestro. Oiga, pero, y usted también no solo ha compuesto canciones, también ha escrito cuentos y también ha hecho música, nos decía, para poder crear todo el material que requiere para enseñar. Adelante, maestro. Bueno, continúo. Porangea Oskizoni irá Duri te. Nuri nguk ei Gihandi Haya Miri Mauzi Nuri Ritzadite Tafajni Haya Hayatze. En español dice, tu lengua es la casa de tu alma, ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria habitan tus recuerdos. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo. Tu cuerpo lo verás en el rostro de tus hijos. Tu alma resplandecerá en el fulgor de las estrellas. Muchas gracias. Qué hermoso, maestro. Muchas gracias. Para hacer en honor, por cierto, la importancia de la lengua, que es el medio más efectivo y más pronto, por cierto, para transmitir todas las áreas de nuestra cultura, y por eso hay que conservarla, ¿sí? Y Qué bonito, maestro. Oigan, ¿qué vamos a presentarles ahorita? A ver, tenemos el Instituto Electoral de la Ciudad de México desarrolló material con información electoral traducido a 5 lenguas indígenas. Bueno, vamos empezando por algo. Nomás nos faltan, ¿qué? 63, ¿verdad? Por lo menos. Pero esto busca la inclusión, el reconocimiento. Si no, no podrá haber democracia. Vamos a ver esto. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, desde su creación, ha sido muy tendente al tema de la inclusión. Se ve género, niños, LGBTTIQ+, pero también, por supuesto, el tema de la cuestión indígena. En el caso concreto, lo que traemos hoy, trabajó transversalmente con la Comisión de Organización Electoral y con la Comisión de Participación Ciudadana para emitir la convocatoria al proceso de participación ciudadana que estamos llevando a cabo ahorita en las principales lenguas que se hablan en la Ciudad de México.
Entonces, la convocatoria sale, la tenemos en 5 de esas lenguas, la convocatoria para las comisiones de participación comunitaria y para presupuesto participativo, pero eso es lo reciente. Desde que está la Constitución empezamos a sacar cuadernillos en donde se les explican sus derechos político-electorales. Los sacamos en ese momento en 3 lenguas, que fue náhuatl, mixteco y triqui. Y también la Constitución les otorga a las personas indígenas en la Ciudad de México a que si se va a tomar una acción que les afecte, que les beneficie, les perjudique, que de alguna forma los toque, puedan realizar una consulta, que este instituto les pueda organizar una consulta. Entonces, como son temas muy técnicos, hay que explicarlos y hay que explicarlos en la lengua, en el idioma que ellos hablan. Por eso también tenemos el protocolo de ese tipo de consultas traducido a 5 lenguas. Mucha gente que habla estas lenguas habla también el español, por supuesto, pero muchos no. Entonces, el primer objetivo es llegar a todas las personas, hables o no hables el español. Pero más allá de eso, me parece que el Instituto Electoral tiene la claridad de que esta cosmovisión implica mantener esas lenguas, mantener esa cultura que identifica a las personas y que han hecho comunidad a partir de su origen, y que esa parte, parte de esa comunidad implica, por supuesto, su propia lengua, el mantenerla. Entonces, es un asunto de respeto de derechos humanos, de no una imposición de estás en Ciudad de México, hablas español. No, es un asunto, te decía justo, hay que adecuar la democracia a la sociedad, porque para eso es. Decía, si no es incluyente, si no es inclusiva, no sirve. Tiene que tener todos estos componentes y uno, por supuesto, hablando de sociedad, hablando de comunidad, hablando de comunicación, la lengua es básica y la sociedad se debe adecuar a las necesidades de la lengua de las personas. Ahí está, si no, no habrá inclusión completa. Y bueno, tenemos montones de opiniones. Fíjense qué necesario es que además existan los traductores, los intérpretes en los lugares necesarios. El doctor Guillermo Hernández Rendón dice que es médico en los servicios de la Ciudad de México y se requieren muchas personas que hablen diferentes lenguas porque llegan pacientes a los hospitales y luego no se puede interpretar bien la molestia ni hacer, ¿verdad?, una sintomatología. Por ese motivo, por no haber un traductor, entonces la atención se retrasa mucho hasta que logramos encontrar un intérprete. Esa es otra carencia que tenemos en los hospitales de la Ciudad de México. Le gusta mucho el programa, muchas gracias. Fíjense nomás, y a nivel legal también, o sea, sí se necesita de la participación ahí de nuestros hablantes de lengua materna. Dice Juan Miguel que le gustaría que hubiera más maestros en diferentes regiones para que no se pierda la lengua materna, porque esto es parte de nuestra cultura y tradiciones y pues de nuestra identidad, compañero. Acá, espéreme tantito, el doctor, acá tenemos a Karina Jiménez. Saludos al maestro Miguel Cocompech desde Mérida, Yucatán. Gracias. Oiga, no encuentro maya en el internet, ¿eh? Tenemos que aventarnos no, ya. Sí, hay, ¿Cómo lo encontramos? No recuerdo muy bien cómo está, pero yo se lo paso después, pero pueden poner aprender maya en WhatsApp y aparece. ¿En WhatsApp? En WhatsApp. Eso es muy importante, muy importante. Tienes la traducción y tienes la oportunidad de oírlo al mismo tiempo. Norma Lilia, qué dulce escucharlos con música y habla diferente. Precioso programa. Se siente hermoso ser mexicano. Hay raíces sólidas, fuertes y también suaves, dice. Muchas gracias. Mire, aquí ya me lo pasaron. Aprendiendo maya jugando. También. Muchas gracias por mandarme esto. Los profes de la UNAM, nos dice Judy, que son nativo hablantes, pero además también tomaron la enseñanza formal. Ahora transmiten ese conocimiento y tienen una gran ventaja porque son biculturales, conocen las tradiciones, los usos y costumbres, entonces ya es toda una enseñanza
integral, ¿no? Y se sabe de dónde viene. Edith Montoya, excelente programa. Admiro mucho a quienes hablan lenguas, castellano y hasta vienen a Acapulco a trabajar y aprenden inglés, dice. Todos deberíamos hablar nuestras lenguas. Bueno, tenemos muchos paisanos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y directo de su lengua materna aprenden el inglés, ¿eh? Eso es otro fenómeno que se está viviendo. Y nos mandan también saludos desde la Unión Nacional de Traductores Indígenas, que qué ayuda dan, sobre todo a nivel legal. Ellos ahí, Eugenio Aquino Domín, muchísimas gracias. Y dice Fernando Medina, una lengua es un pueblo. Si desaparece la lengua, es una tragedia humana. Eso es lo que tenemos. Vamos a llevarnos conclusiones, compañeros, y ya porque la semana que entra ya tenemos que le llaman el 10º, ¿no? A este evento internacional, donde escucharemos propuestas, carencias, dificultades de todo el mundo. ¿Qué vamos a llevar y qué vamos a proponer como mexicanos, maestro? Nosotros, ya que tenemos la experiencia en la península de Yucatán de trabajar con la tecnología digital, vamos a proponer que estos mecanismos modernos contribuyan a la salvaguarda, al habla, con diferentes maneras. Puede ser la pintura, puede ser el baile, la música. Mira, lo sabes, nuestros ritmos están aprovechándose, o las lenguas aprovechan los ritmos para que hayan canciones en rock, en cumbias, y esto también ayuda mucho. Yo me imagino cuando trajeron los espejos los españoles, cómo nos tratábamos de ver. Yo siento que los celulares sustituyeron a los espejos. Claro. Estamos pegados todo el día. Pero bueno, aprovechémoslos, ¿no? Y a través de esto, ¿alguna idea de cómo vamos a mantener estas lenguas? Bueno, sin duda, hablándolas, hay que preservar las lenguas, pero también hay que apoyar a la población que las habla, ¿no? En México los niveles de marginación de la población originaria de este país son enormes, ¿no? Sí. La desnutrición, el analfabetismo, el acceso a la justicia, los derechos humanos, no en balde, por ejemplo, los líderes, los defensores de la tierra y el territorio más asesinados en el 2019 fueron líderes indígenas, ¿no? Y tenemos desde Chihuahua hasta Morelos, Chiapas, pasando por Morelos, el caso de Samir, que va a cumplir, un año, exactamente, hoy cumple un año. Es emblemático. Entonces, bueno, en primer lugar, evidentemente, los derechos. Y también nosotros, por ejemplo, desde la Universidad Nacional hemos impulsado diversas actividades, desde la creación de un diccionario del náhuatl en el español de México, que es algo así como el náhuatl que todos hablamos cotidianamente en nuestro español, pero que no sabemos qué hablamos. ¿Se puede conseguir en línea, maestro? Sí, se puede conseguir en línea. Entre en www.nacionmulticultural.unam.mx y ahí con muchísimo gusto. ¿Cómo se llama? ¿El náhuatl? No, se llama Diccionario del Náhuatl en el español de México, creado por uno de los principales nahuatlatos de Milpalta, el maestro Librado Silva Galeana, que también hemos unido nuestro Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, con el Festival de Poesía del Instituto Politécnico Nacional, que lleva el nombre de Librado Silva Galeana, y que impulsa la maestra Ana Luisa Salas, de aquí en el Politécnico. Y el día de mañana los queremos invitar porque tenemos una gran fiesta en las islas de Ciudad Universitaria, porque hemos unido con la CEPI, con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la ciudad, la segunda muestra lingüística de las lenguas indígenas en la Ciudad de México. Aproximadamente son 53, tendremos música, tendremos poesía, talleres, muestra editorial y una serie de conferencias para continuar con la labor de seguir no solamente sensibilizando, sino acercando a la población y por otro lado lanzando una pregunta: ¿tú qué lengua hablas? ¡Wow! Oiga, maestro, también explique cómo vamos a lograr que todos los que hablan lengua materna, pues se les respeten todos sus derechos. O sea, políticos, los de salud, los de tener la educación en su idioma. ¿Qué se está haciendo a nivel, nosotros los de a pie y a nivel del gobierno, en lo que yo me voy trasladando con el maestro Castuera? Adelante. Sí, se necesitan políticas públicas diferenciadas que atiendan la diversidad de las lenguas, porque cada una de las lenguas está en una situación sociolingüística distinta. Se necesitan políticas lingüísticas de base comunitaria, donde los pueblos indígenas principalmente sean
los actores y sean los que tengan la voz y la palabra para decidir qué quieren hacer con el futuro de sus lenguas, y no políticas como del siglo XX, XIX, homogeneizantes, castellanizadoras, sino políticas plurilingües que permitan el desarrollo de estas y la salvaguarda de estas, por supuesto. Pero este gran trabajo no se puede hacer si solamente se hace desde el Estado o desde el gobierno, sino desde las propias comunidades, desde acciones autogestivas, se puede también hacer, yo creo que mucho más. Entonces es un asunto que nos compete a todos, y también en las grandes urbes como Puebla, la ciudad de Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, donde converge mucha diversidad, también tenemos mucho que hacer en las ciudades, de que aprendamos a respetarnos, aprendamos a ser interculturales, de que somos seres humanos, todos somos iguales, ejercer nuestros derechos como mexicanos, de reconocernos en la diversidad. Y Gracias, maestro. Y de disfrutar esta riqueza entre todos los mexicanos. Gracias, mi vida. Es que se nos va el tiempo y también hay que hablar del teatro. Vamos, y teatro. Oye, cuéntanos, mi querido Andrés, teatro hoy. Fíjate que vamos a presentarles una propuesta México-colombiana que habla de un tema que tristemente nos tiene ligadas a ambas naciones: el desplazamiento forzado. La gente que por la violencia tiene que dejar su tierra, tiene que dejar su cultura, tiene que dejar a veces su lengua, tiene que dejar todo. Y en este caso específico habla de aquellas mujeres que han sobrevivido a través de lo que saben hacer, a través de la cocina, la música, los tejidos, esos oficios que las mantienen arraigadas a la tierra de la que tuvieron que ser, pues ahora sí que removidas en contra de su voluntad. La obra se llama Malevolence. Malevolence, así se pronuncia. Sí, Malevolence, que son estas danzas rituales que se hacen en torno a la muerte. Ay, vamos a verlo. Vamos a ver estas imágenes y platicamos. Se quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará. Se quema Belén, déjalo. Malevolence es hacer memoria para mujeres sin resistencia que cantan y bailan. Malevolence es la memoria y la resistencia de mujeres. Malevolence es seguir. Esperanza. Pues nos van a ver a nosotras, mujeres fuertes, que estamos haciendo algo para crear memoria, que seguimos creando y haciendo memoria. Existen los testimonios de mujeres que han creado cantos, que han creado formas para resistir, para seguir adelante ante la violencia. ¿Eso es real? Sí, es real. Es lo que ha pasado en el río. Brazos izquierdos o derechos y dos piernas. Le puse al brazo la mano, a la pierna el pie, a los niños las piernas del hombre y a los hombres las cabezas. Malevolence es una pieza interdisciplinaria que trata de la resistencia de las mujeres en medio del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia y en México. Testimonios de algunas de las chicas de las piezas y testimonios de gente que ha padecido el desplazamiento forzado interno y la violencia. Para luchar en contra de la violencia, del olvido. Muchas veces gracias a esa lucha, otros logran sonreír nuevamente. La loca del pueblo. Cuando regresó el cura le dije, ¡ay, organicé a los muchachos que se Una necesidad muy fuerte de seguir pronunciando estos nombres, de seguir buscando estas historias que han sido silenciadas durante mucho tiempo por ser mujeres, por ser negras, por ser indígenas en este país. Entonces creo que es fundamental seguir yendo a esos espacios y nombrarlos. Eran 200 mujeres llenas de coraje y convicción. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué buscaban? Y todas ellas, en coro, gritaron, ¡a nuestros hijos! ¡Qué
fuerte! Sí, es para estremecerse. ¡Qué impacto, eh! Es esta mezcla de la danza, ¿no? Cuando el cuerpo dice habla. lo que ya las palabras ya no pueden Ya no decir por alcanzan. tanto dolor. La verdad es que son 4 ejecutantes y se multiplican por esta pasión que le ponen. La verdad es una obra para estremecerse y yo me estremecí desde que empezó hasta que terminó. ¿A dónde vamos a verla? Está en el Teatro Sergio Magaña, que De está en Sor acuerdo. Juana Inés de la Cruz 114 en la Santa María de Rivera, muy cerca del Metro ¿Y Centro. cuánto nos queda de funciones? Está hasta el 11 de marzo. Ah, pero no se fíen. Porque vayan de una vez. Además, tiene 2 días, martes y miércoles a las 8 de la noche. Pues hay que ir. La verdad hay que ir, hay que apoyar este teatro que están haciendo pues estas 4 mujeres que hablan de sus propias historias y hablan de la historia de tantas otras mujeres y como dicen ellas, 4 mujeres fuertes que estamos levantando la voz por las que ya no pueden. Malévolas. Malévolas. Oye, yo te invito, el sábado reestrenamos La Salvaje, allí en Anda. Madrid 13, Colonia Coyoacán. Delicio. Voy a obsequiar 2 por 1 a todos los que ven diálogos y que escriban a promociones@fernandatapia.com y ahí nos veremos. No, muchas maravilloso. gracias, mi querido Andrés. Amigos, muchas gracias y nos queda mucho por hacer.